Este es un canal permanente de comunicación concebido desde y para los trabajadores. Hechos, testimonios y la vida misma de los trabajadores de la construcción, su familia y su organización sindical. Diseñado y producido por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, SUNCA, PIT-CNT. Del modelo capitalista, donde tenemos guerras en el medio, pero nosotros acá, en lo nuestro, en lo nacional, tenemos determinadas cosas que se nos plantean y nosotros como SUNCA tenemos un plan de acción. Y ese plan de acción, obviamente, se hizo un balance de lo hecho hasta ahora, pero nos queda algo hacia futuro. De ese futuro y de ese pasado, ¿qué nos podés contar? Bueno, arrancando del pasado, creo que en particular, volvemos a reiterar, nosotros venimos de un plan de acción que nos dejó la condición de establecer en lo inmediato, a corto plazo de este pasado reciente, nos dejó lo que fue la movilización del 29, que creo que fue una movilización donde fue de alta presencia de los compañeros, haciendo, ¿no?, referencia a lo importante que era para nosotros mover la aguja del presupuesto en función no solo de nuestra realidad, que a corto, mediano plazo vamos a tener obras de característica importante que van a caer, y eso hace que nosotros tengamos, ¿no?, como centro la posibilidad de que sea este presupuesto, que obviamente ya tenemos las condiciones que tenemos, mueva la aguja del empleo y obviamente viendo y velando por una condición de nuestro gremio, que es lo que obviamente tenemos que hacer énfasis en primera instancia, pero en particular también lo que desarrolla o lo que mueve esta industria de la construcción, que tiene un fuerte encadenamiento, también en función de ese fuerte encadenamiento mueve la aguja también, o el engranaje de la economía, la micro y la macro, y eso tiene para nosotros también una referencia importante, porque obviamente, como decimos en la interna, no miramos solo el chapón para adentro, tenemos una perspectiva como gremio que nuclee y obviamente ponga como centro la necesidad de nuestro pueblo, que somos parte. Obviamente que la realidad que hoy estamos enmarcados, y particularmente lo que resuelve el Consejo Directivo Nacional, es también seguir velando. Bueno, Javito, que está acá hoy, va a hablar en particular y obviamente haciendo hincapié en lo que es el tema de rama peaje. No es menor para nosotros lo que sigue estando en discusión, con poca condición de poder tener un diálogo que nos permita tener avance en el tema, pero que vamos a seguir cinchando en esto de seguir marcando nuestra agenda, lo que está pasando con la rama extractiva, y en particular, obviamente, ¿no?, lo que es la agenda que hoy está en el Parlamento, que desgraciadamente tiene, ¿no?, ecos de lo que fue la votación de la pérdida que tuvimos por muy poco, pero que perdimos, hay que decirlo, como movimiento sindical, como campo popular, en lo que fue el referéndum, y que habilita hoy a una reforma en la seguridad social, entre comillas, ¿no? Una reforma en la seguridad social que particularmente lo único que apunta es al cómputo jubilatorio, y obviamente con esas consecuencias que hay que salir a tener diálogo con la población para que se informe de la gravedad del asunto, y obviamente hacer énfasis en que vamos a estar en un marco de lucha, que va a estar en este 15 como centro, un paro decretado de 24 horas por nuestra central, que obviamente hay características que necesitamos que no sea un paro que pase de ser percibido, obviamente que sea un paro que no se mueva ni una aguja, pero particularmente también tener un intercambio previo con la sociedad para que sepa cuál es la agenda que vamos a estar ubicando, el movimiento sindical, el brazo social más fuerte, y eso hay que decirlo, y eso tiene una condición especial que nosotros tenemos que quebrar con unas lógicas de estigmatización, o sea, que se marque que en este paro es, no por la carestía, que es en el marco de la defensa de los derechos, que es en el marco de, obviamente, cambiar un montón de políticas que se están dando y que obviamente tienen consecuencias que a los hechos lo vemos, ¿no? La condición puntual de establecer
y termino porque es amplio pero establecer puntualmente, ¿no?, hasta lo que se está dando hoy en la ronda de consejo salario, cuál es la negociación colectiva del futuro y la que ha sido y las consecuencias de ello. Y particularmente, bueno, esta modificación en la 18.566, que es la ley de negociación colectiva, con algún incremento o algún ingrediente más, que es la regulación de los sindicatos en función de su condición de tener, o todo eso que si nosotros no empezamos a dialogar con la población, con el campo popular, con, ¿no?, la sociedad en su conjunto, no vamos a poder revertir, y esa necesidad hace que en el marco previo al paro hagamos actividades, ¿no?, lugares de concentración de población para estar informando de qué se trata el paro y por qué la necesidad de este paro, y obviamente después como sindicato, que lo podemos ampliar, ir de cara a una gran movilización de nuestro gremio, nuestro sindicato, para lo que va a ser la primera quincena de octubre, que obviamente ahí lo que el Consejo Directivo determina puntualmente es ponerle fecha al Ejecutivo, o mandatar, sí. El Consejo Directivo mandató al Ejecutivo la fecha y las características del paro, pero que entendemos nosotros como la naturaleza de nuestro gremio siempre es una preparación que tiene que tener la contundencia mayor a la que hemos tenido, y en ese compromiso como gremio vamos a estar, obviamente siendo partícipe de este 15 y obviamente planificando esa gran movilización de octubre que tiene como centro una continuidad de lo que ha marcado nuestro PCNT. Bien, Javito. Marcelo dio un pantallazo de lo que fue este CDN. También formaste parte de él, estuviste en él. ¿Algo más que nos quieras aportar en este sentido? Bueno, primero que nada, buen día. El otro día, resaltar, despedimos físicamente a nuestro compañero José Coco Gómez en Colonia, pero bueno, nos queda todo su legado, nos queda toda su vida, que el Coco junto a otros ha dado, militante del ZUNCA, militante del plenario departamental del PCNT de Colonia. Y bueno, si bien despedimos físicamente al Coco, nos queda todo su legado, su historia, todo lo que dio por el conjunto de los trabajadores, que me parece que está bien que lo señalemos, y en ese sentido mandarle un abrazo apretado a todos los compañeros de la departamental de Colonia y a todos los compañeros y compañeras de la construcción y del movimiento sindical en general. Nosotros venimos, cierto, de un Consejo Directivo Nacional reunido el otro día, donde se da en el marco de un momento en el país donde nosotros seguimos insistiendo con que la economía no para de crecer, ¿no? Y sin embargo las medidas económicas del gobierno son de prácticamente saquear a los trabajadores, o sea, generar una lógica de desigualdad brutal. Cada vez son menos las migajas de la torta que caen para este lado, o sea, claramente toda la política económica está dirigida a que cada vez ese puñadito de ricachones que viven sobre todo del salario del trabajo de la gente, no pare de crecer. Estamos en un momento donde no solo son las medidas económicas, sino cada una de las medidas que viene tomando el gobierno no generan otra cosa que mayor desigualdad. Y en ese sentido, los trabajadores hemos tomado una posición clara, concreta, que ha sido, digamos, enfrentar este modelo de desigualdad organizados y luchando con los trabajadores en la calle. Y bueno, y el Consejo Directivo Nacional, una de las cosas que hacía el otro día, realizaba un primer balance del primer semestre que involucra lo que fue el gran 1 de mayo, la movilización como nunca, creo yo, en la historia de este país, lo que fue el 20 de mayo, los trabajadores de la construcción que venimos de movilizarnos ante el Ministerio de Economía, pero en cada uno de los departamentos del país. O sea, la última movilización de los trabajadores de la construcción fue gigantesca. Donde tuvo, creo que no menos de 20 movilizaciones a lo largo y ancho del país. A veces se ve mucho la de Montevideo, pero en cada departamento hubo no menos de una actividad, de una movilización. ¿En el marco de qué? De lo que está pasando. O sea, vivimos en un momento donde la economía no para de crecer y la política económica solo acumula para un lado, para un sentido solo, aparte de las medidas que se pretenden tomar o las que se han tomado, la que decía Marcelo recién. Por lo tanto,
un primer balance de que nosotros esa política de gobierno la hemos enfrentado en la calle y pretendemos seguir movilizados los trabajadores como un camino a seguir en lo que viene para adelante. En concreto, el 15 con el conjunto del movimiento sindical en el marco de un paro de 24 horas, pero ya los trabajadores de la construcción estamos planteando movilizarnos de forma particular con un paro parcial en el mes de octubre, que Marcelo bien decía, el próximo o los próximos comités ejecutivos fijarán las características de cómo va a ser esa gran movilización. Ya le fijamos fecha también al Congreso para el mes de febrero, otro elemento que tiene que ver que no solo con el programa, sino que también es un elemento muy movilizador. ¿En medio de qué? ¿Qué es lo que estamos diciendo hoy los trabajadores de la construcción? Nosotros estamos en medio incluso de una rendición de cuenta, que todos más o menos la vamos siguiendo, una rendición de cuenta que pretendió ser de gasto cero, y donde los trabajadores no solo de la construcción hemos fijado posición, nos estamos movilizando, estamos colocando ideas, propuestas, y pretendemos que esta rendición de cuenta arroje luz sobre eso, y en medio de que los trabajadores de la construcción todavía tenemos una incertidumbre muy importante acerca de qué es lo que va a pasar en este segundo semestre con el tema del trabajo y qué es lo que va a pasar el año que viene y el otro. Entonces, en ese sentido es que nosotros estamos discutiendo en nuestra organización sindical, decir, bueno, cómo los trabajadores de la construcción vemos el futuro inmediato y qué medidas tomamos en este sentido. Repito, en un marco donde el gobierno, cada una de las medidas que toma, tienden a profundizar la desigualdad. Seguramente el compañero de AEU ahora va a desarrollar muchísimo más sobre el conflicto, pero sí, hacíamos referencia recién de forma anecdotaria, hace algunos años atrás, un conflicto como este, donde no tuvimos ni 5 minutos de paro. Digo esto ¿por qué? Porque también las medidas, digamos, también tienen un componente ideológico muy importante. Cada una de las medidas que está tomando el gobierno, que tienen que ver, no converso con el movimiento sindical, que tienen que ver con que digo que estoy a favor de la negociación, pero en la vida real no la practico, no tomo iniciativa en ese sentido. Digo que estoy a favor del trabajo y hago en grandes anuncios, pero cuando resulta que los empezás a profundizar en esos anuncios, resultan que, digamos, no hay nada. Entonces digo, también estamos en un momento donde el gobierno, digamos, ha tomado una forma que es de comunicar cosas que en la vida real nada tienen que ver con nosotros. Bien, Walter, vamos a empezar a analizar este conflicto que se ha dado en el Citibank. A partir de la venta, haciendo un poco de memoria de una banca de inversión, un tema de inversión, por unos montos millonarios, de mucha plata, se viene generando el despido de los trabajadores. En este caso, por lo que tengo entendido, ya son 3 trabajadores despedidos, y los tomó la medida a partir del 1 de agosto. Ya se anunciaba de antes que iban a ser un montón de compañeros, eso se fue modificando, pero bueno, vamos a analizar primero cómo empieza todo este conflicto. Bien, este conflicto, a partir del 16 de diciembre pasado, el Banco Citibank comunicó a sus trabajadores y comunicó al sindicato que había hecho la venta de una parte de su negocio, una banca de inversión, la administración de una cartera de depositantes mayoritariamente argentinos, lo había hecho a una tercera firma, una firma que no tenía trayectoria en Uruguay, que estaba ubicada en Zona Franca América, en Zona América de la Zona Franca de Canelones, de Montevideo, perdón, todavía no es Canelones, y que tiene su sede central en Miami. Y que como consecuencia de esa venta, de ese negocio, se despedían, se desvinculaban los 29 trabajadores que estaban ahí. Trabajadores que tenían diferentes edades, diferentes niveles de responsabilidad, diferentes características, como todo. Habían vendedores, habían administrativos, pero en definitiva, bueno, algunos tomaron
el camino de la jubilación porque por su proximidad. Algunos fueron despedidos, tomaron sus despidos, otros fueron contratados por esta firma, los que eran vendedores, que tenían contacto directo con los clientes en Argentina y con los clientes aquí en Uruguay, porque más allá de que es una banca de inversión, hay inversiones de uruguayos que tienen gran capital. Este fondo de inversión, para tener una idea nomás, administraba entre 6.800 y 7.000 millones de dólares. La mayoría de ellos son argentinos, como decíamos. La mayoría de ellos deben haber llegado aquí eludiendo la obligación tributaria, cosa que aquí no es delito. Pero, o sea, hoy el Citibank se desprendió el año pasado de esto. Yo no sé si tiene que ver con la historia propia del Citibank de estos últimos años. Recordemos que en México Citibank afrontó dificultades por lavado de dinero con el cartel de Sinaloa, ¿no? Y también ahí hubo un desprendimiento de negocios y actividades y multas y todo ese tipo de cosas. Aquí no se quiere dejar rastro, despiden a los 29 trabajadores. El banco tuvo en un año de pandemia, el año pasado fue el segundo año de pandemia, tuvieron 16 millones de dólares de ganancia. Este negocio se vende por alrededor de 100 millones de dólares. Y el derrame, como es el discurso neoliberal, el derrame ante la gente, hacia la gente, es despidiendo a los trabajadores, echándolos para la calle. A partir del 16 de diciembre nosotros comenzamos rondas con el propio banco, con las autoridades ejecutivas. Nunca fuimos recibidos por el gerente general Gabriel González. Tuvimos 9 oportunidades, en todas ellas rebotamos con todo éxito. No logramos hacer entender la posibilidad de que, más allá del negocio que se haga, hay una posibilidad siempre de negociar. Solamente una anécdota, lo comentábamos antes de entrar, hace 8 años el Citibank también vendió una parte de su negocio, más bien el vinculado a las personas, a las familias, tarjeta de crédito, las cuentas personales, cuentas salario, todo eso se desprendió de eso, se lo traspasó a otro banco. No hubo ni mención pública, más allá del negocio entre empresas, pero no hubo movilización, no hubo porque se llegó a un acuerdo. Nosotros teníamos 40 afiliados en ese negocio dentro de Citibank. Cuando se vendió el negocio, el sindicato participó, negociamos, no fundimos ninguna empresa ni nada parecido. Los 40 compañeros pasaron a trabajar adecuando sus salarios, adecuando sus ingresos, adecuando sus categorías al Itaú, que fue el banco que recibió ese negocio. Eso fue hace 8 años. El sindicato ha participado siempre en instituciones bancarias y no bancarias que fusionan, compran, venden, se van, vienen. En todos los lugares siempre hay cosas para arreglar. El banco que ocupamos la semana pasada, el Heritage, cuando se instaló aquí, compró el Lois, que estaba en Piedras y Zabala. Cuando se hizo esa compra también participamos, ahí habían 2 administraciones centrales, por supuesto no pueden haber superposición de cosas, hay cosas para arreglar, no hubo ningún tipo de dolor al entorno de la sociedad y así podemos hacer, rememorarnos hasta el año 92, cuando se fue el primer banco importante acá en el país, el Banco Exterior Uruguay, que era un banco de propiedad del Estado de España, también hubieron situaciones, se negociaron, se reincorporaron. Nosotros ponemos arriba de las negociaciones, arriba de la mesa, todo lo que está desde nuestro lado para solucionar. Porque como en todo trabajo, si baja el volumen de trabajo, bueno, podemos... lo principal para todos son los trabajos, ¿no? Los puestos de trabajo. Si hay que ver las categorías, si hay que ver los salarios, si hay que ver la perspectiva de futuro, la forma de contrato, los horarios, todas esas cosas podemos ponerlas en funcionamiento para negociar, para preservar trabajo, que es lo fundamental de un sindicato, la lucha en ese sentido. Pero no se entendió así. Recién en el mes de julio el gobierno comprendió la profundidad del problema, que
el gobierno adjudicaba como un pequeño problema, pero que bueno, que podía tener y tiene repercusiones a nivel de la sociedad, empezó a tomar partido, empezó a convocar, a tener contactos con el propio banco. También llevamos el tema al Parlamento, a la Comisión de Legislación del Trabajo, donde fuimos recibidos, y la comisión convocó al gerente. Este gerente no fue invitado y no concurrió, se dio por enterado, y en una discusión en el Ministerio de Trabajo el día 12 de agosto venimos a enterarnos que considera que la Comisión de Legislación del Trabajo miente por darse por enterada. Él, con una frase que firmó una subalterna de él, que tiene 3 renglones, se daba por hecho de que había cumplido con lo que le pedían desde la Comisión de Legislación del Trabajo, y bueno, esa actitud que ha tenido hasta el momento este banco, de no reconocer al sindicato, de no discutir con él estas cuestiones, ha hecho que el sindicato desde los últimos meses haya tomado medidas de importancia. Desde el mes de mayo nosotros hemos aplicado una serie de paros nacionales, puntuales, algunos paros sorpresivos, algunos paros que trabajan a nivel gremial, a nivel regional, perdón, su aplicación, y han ido de menos a más, como toda movilización, tratando de darle oportunidad, al contrario, de sentarse a la mesa, que es el objetivo. Así llegamos al 11 de agosto, que ocupamos la sede del Banco Central, del Citibank, aquí en Cerrito y Misiones, con paro nacional de todos los bancos y concentración allí. En ese momento, bueno, nuestro reclamo era establecer un ámbito tripartito, no abandonar la ocupación hasta establecer un ámbito tripartito. Con el Ministerio de Trabajo dialogamos durante toda la tarde, ese banco se ocupó a las 15 horas y lo desocupamos a las 18:30. Dialogamos con el Ministerio, dialogamos con el Ministro, obtuvimos lo que solicitábamos y desocupamos en forma pacífica. Les hago solamente una anécdota que, bueno, que hablábamos con los legisladores de la Comisión de Legislación del Trabajo, que nos preguntaron expresamente. En la ocupación del Citibank llegaron Guardia Republicana 2 horas antes de que participara el Ministerio de Trabajo. Esa Guardia Republicana debería haber ido cuando sea solicitada por el Ministerio de Trabajo según la LUC. Nosotros entendemos que la Guardia Republicana en esa situación estaba haciendo un trabajo express, prácticamente subcontratada, porque el hermano de Gabriel González, que es el gerente general de Citibank, es Santiago González. Es el hermano, el director nacional de convivencia. Entonces, ¿por qué llega 2 horas antes que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior, con 2 roperos, con 35 funcionarios, con 5 horas que destinaron ahí, pagado por todos nosotros, sin ser convocado por el Ministerio del Interior? Es porque tal vez el Citibank haya contratado un 222, cosa que, bueno, que los compañeros de legisladores van a hacer la investigación, porque sí, claro, esto, por más familiar, pariente, que vayamos a la misma iglesia y toda esa historia, no puede suceder. Pero bueno, sucedió. Entonces, bueno, estamos en un contexto y abierto en una batalla. Bien, yo me tengo que ir a la pausa, porque estamos un poco pasados, y el operador, el grandote ese que está del otro lado, después nos mete toda la presión, porque uno lo ve manso. Es más bueno el Damián. Sí, pero mirá que está reclamando un asado que tenés una grabación para pasar. Tenemos ahí el compromiso ya de Cristian Techera, secretario nacional de Prensa y Propaganda, que en lo que resta del mes de septiembre no pasa de este mes que se hace el asado. Mirá la carita. Con Damián incluido. Así que reafirmamos el compromiso. Bien, Jorge. Sí, a la vuelta de la pausa los mensajes, porque estamos ya pasadísimos. No se desenganchen, que ya volvemos con la voz del Zunca, una voz en construcción. Productora televisiva Román Producciones. Para 227 canales de TV en 27 países de los 5 continentes.
Desde Mercedes, Uruguay, para más de 90 millones de personas. Román Producciones, para el mundo latino. Aquí 2x3 llueve. En la construcción lo consideran los inversores al planificar, las empresas al presupuestar y el Estado al recaudar. El único que perdía era el trabajador. Ahora la lluvia no nos achica el salario. El Zunca nos une por más y mejores conquistas. Antes, los trabajadores de la construcción nos íbamos solo con la quincena. Ahora, más de 120.000 cuentas individuales del Fondo de Cesantía y Retiro fomentan un crecimiento estable y proveen apoyo en caso de cese. El Zunca nos une por un presente estable y un futuro mejor. Una persona que carga 5 televisores carga 50 kilos. Si carga 2 sofás, carga 50 kilos. Eso es lo que pesaba una bolsa de Portland. Ahora pesan 25 kilos, evitando lesiones causadas por cargar pesos extremos. El Zunca nos une por una ley nacional de seguridad y salud laboral. Para los trabajadores de la construcción, 44 horas de trabajo rinden más que 48. La reducción de la carga horaria significa un aumento del salario real, de los puestos de trabajo y del tiempo libre. El Zunca nos une en la construcción de una vida digna. Hay obras que además de bloques, hierro y Portland, necesitan solidaridad. Las Brigadas Solidarias del Zunca han contribuido con más de 20.000 horas de trabajo solidario, movilizando a miles, construyendo, reparando y mejorando viviendas del Plan Juntos, escuelas, instituciones públicas y hogares para las familias de nuestros compañeros fallecidos en accidentes laborales. Es que el Zunca nos une en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Hoy la vida sale a trabajar con la alegría de contar con más derechos, porque a través de una lucha de años, la seguridad en el trabajo es ley en la conciencia de los trabajadores, y porque no hay pena mayor que la pérdida de una vida, y es con el respeto de las normas de seguridad que la mayoría de los accidentes laborales pueden evitarse, para que el pan y la dignidad de hombres y mujeres no se confundan con las lágrimas, para que ninguno falte donde se lo está esperando. Los trabajadores luchamos por más y mejores elementos y protocolos de seguridad, para que nadie muera trabajando y para que la ley se ponga del lado de la vida. Cuidá lo que conseguiste. Zunca, PIT-CNT. La reducción de la carga horaria de 48 a 44 horas semanales significó para los trabajadores de la construcción un aumento del salario real, de los puestos de trabajo y del tiempo libre. Cuidá lo que conseguiste. Zunca, PIT-CNT. Los convenios alcanzados hacen que la higiene en las obras ya no sea un baldazo de agua fría, porque para los trabajadores la dignidad es tan alta como el pan. Cuidá lo que conseguiste. Zunca, PIT-CNT. En construcción. Vamos a aprovechar el tiempo porque los invitados son todos de pico largo, como decimos vulgarmente acá. Pero Jorge, primero que nada, va a mandar los saludos que omitió en el primer bloque. Y vamos a cumplir con nuestra audiencia, que es la que hace posible que sigamos saliendo, si no, quedamos solos. Bueno, María Laura Gómez Pacini, Renan siempre Machado, Anita Barbeito, Washington Otón, el Toto Núñez, que dice no nos olvidemos de hablar de las firmas por el tema de Guillermo Machado, después vamos a hablar de eso. Esther Olivera, Ana Bautista, Gustavo Curvelo, Eric Santurio, Eduardo Araujo, Omar Daluz, Carlitos Arias, que es parte del equipo. Saludamos a todo el equipo de La Voz del Zunca. También anda Roberto Veloz por ahí, que aprovechamos que también es parte de este equipo. José Diego Suárez. Diego Vélez, por supuesto, Augusto de allí de la Intersocial Benedetti también nos está escuchando, Juan Martínez, Gustavo Robati desde Colonia también está por ahí, Carlos Ferrecho Míguez, bueno, Roberto Veloz. Otro de los que está siempre, Carlito Ferrecio. ¿Perdón? Carlito Ferrecio, de los que está siempre, al firme, siempre. Es compañero de trabajo. Zunca Florida, Mabel Cartró, Susana Tabeira, José Cor, y seguimos anotando saludos para saludar más adelante. Adelante. Bien, seguimos. Javito, sí. Uno de los motivos que
te trae por estos estudios, más allá de tu responsabilidad CDN, y está buenísimo, es hablar del tema peajes. Supuestamente tiene más aristas que la reforma esta del proyecto de la Seguridad Social, porque no es tan así como la pintan, igual que la reforma, pero están logrando medianos acuerdos con el tema peaje, un conflicto que se arrastra hace mucho tiempo, donde se han dado muchas circunstancias, pero está arribando a un final o parecido a ello. Sí, a ver, la medida de peaje es una de las tantas medidas que tomó el gobierno. Yo mencionaba recién que nosotros estamos en un momento donde crece la economía, pero se reparte para unos pocos. Medidas del gobierno que tienen que ver con elementos privatizadores, como por ejemplo la situación de Extractiva, donde en el marco de la privatización del Portland pretenden o por lo menos hoy hay una fuerte incertidumbre sobre cientos de puestos de trabajo, de medidas que incluso en la campaña electoral teóricamente nunca se iban a tomar, pero los impuestos siguen creciendo, o sea, teníamos un 4% cuando nos contaban del débito y ya nos sacaron 2 de entrada. Entonces, claramente nosotros estamos en un momento donde el gobierno un día y otro día también no para de tomar medidas que tienen que ver con lo que yo decía recién, con profundizar la desigualdad y medidas que son de corte neoliberal, tal cual, así, ¿no? Sí. Y que aparte han fracasado en buena parte del continente y el mundo cada una de los gobiernos que han tomado este tipo de medidas. Y lo de peaje no es ajeno a eso, porque no es una medida aislada, no, tiene que ver con esto que estamos diciendo recién, con lo privatizador, ¿no? O sea, con llevarse todo puesto por delante y con también generar consecuencias brutales sobre el mundo del trabajo. Entonces no es una medida aislada. ¿Qué es lo que pasó cuando asume el nuevo gobierno sin decir aguabá? Lo que hace es acelera todo un proceso de automatización donde en principio esa medida implicaba la pérdida real de cientos de fuentes de trabajo, una medida impuesta, o sea, lejos de convocar a los ámbitos de negociación tripartitos, colectivos y por lo tanto en ese sentido yo creo que lo primero que hay que destacar es la predisposición del conjunto de los compañeros y de los compañeros organizados en el Zunca, que ante esa medida, con organización y con lucha, generaron la posibilidad, digamos, de poner un freno a eso y que se convocara y se formara un ámbito de negociación donde al día de hoy, todo un conflicto que ha sido largo, que ha sido extenso, que tiene sus particularidades, porque todos sabemos aparte que los peajes sobre todo están ubicados en el interior del país, que todos tienen características distintas. Bueno, al día de hoy, en el marco de la negociación, por ejemplo, la semana pasada, digamos, se firmó en el marco del Consejo de Salario lo que tiene que ver con la nueva categoría para los nuevos operadores, donde ya se fijó su salario, y todos sabemos que al día de hoy se vienen automatizando algunos de los puestos de peaje, ya son 4 y este mes se va a automatizar el 5.º puesto de peaje y nosotros podemos anunciar que hasta ahora en todos esos puestos de peaje que se han automatizado estamos manteniendo la fuente de trabajo de los compañeros y las compañeras. Esto terminó ni de cerca, porque son 15 los puestos de peaje, porque nosotros sabemos, según lo que nos han planteado ellos, que en su esquema, en algunos puestos de peaje, aún estaría habiendo un excedente de compañeros y compañeros, según el planteo y la organización de trabajo que plantean los empresarios. Pero bueno, también nosotros, parte del acuerdo que alcanzamos con la organización y con la lucha, fue de que el Ministerio de Transporte, en la voz propia del ministro, se comprometía a garantizar la totalidad de las fuentes de trabajo. Entonces, vamos dando los pasos de a uno. Nosotros no somos el sindicato del todo o nada, pero sí es cierto que también con mucha firmeza, bueno, venimos consolidando lo que en principio acordamos. Con dificultades, sí, con un montón. Eso es así, porque en realidad
el país no estaba preparado para una medida de este tipo, nadie estaba preparado para una medida de este tipo, una medida que aparte generó muchos problemas no solo en la organización del trabajo, sino todos recordamos, por ejemplo, la pérdida desde el punto de vista de la recaudación que tuvo el país en todo este proceso, porque se dio con todo el tema de los autos y los camiones con matrícula extranjera que no se les podía cobrar, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que fue la situación de los usuarios, o sea, complejidades enormes. Bueno, en este proceso, hasta el día de hoy, bueno, van 5 peajes, 4 peajes ya se automatizaron, está en proceso el 5º, se vienen manteniendo las fuentes de trabajo de los compañeros y las compañeras, queda mucho camino por recorrer, se acaba de firmar en el Consejo de Salario, digamos, para la nueva categoría que no existía, el salario y las condiciones de trabajo. Obviamente que nosotros vamos siguiendo el proceso de cerca, pero sabiendo que esta no es una medida aislada, es una medida que tiene que ver, digamos, en el marco, digamos, de las medidas que ha venido tomando el gobierno. Por eso los trabajadores más organizados que nunca, celosos, vigilantes, siendo partícipes del conjunto del plan de acción, y en ese sentido, por ejemplo, en estos días, el viernes tenemos plenario de todos los delegados de peaje, porque claramente ya nos estamos preparando para lo que va a ser el 15, un gran paro general en el país. Ya nos venimos preparando para la movilización de octubre, para ver también cómo participan cada compañero y compañera, porque no se resuelve la cosa solo de forma aislada o pensando que el conflicto o la situación que tenemos en peaje es una situación, digamos, particular, ¿no? O sea, tiene que ver en definitiva con un plan de este gobierno que es privatizador, ¿no? Que digamos que viene generando las consecuencias en el mundo del trabajo que viene generando. Pero bueno, nuestro camino, siempre nosotros hemos reivindicado que no nos salvamos solo, que nuestro camino es organizándonos, luchando colectivamente, bueno, y en ese sentido viene arrojando los resultados que viene arrojando, que en principio, o sea, nosotros no queríamos estar en este momento, no queríamos estar los trabajadores de peaje discutiendo de estas cosas, pero bueno, ante la medida, tampoco es que nos fuimos para las casas a esperar a la suerte o a la merced de no sé qué, o sea, no, nos juntamos, le pusimos pienso, nos movilizamos, no solo los trabajadores de peaje, sino también con el conjunto del gremio y con una buena parte de la sociedad que ha respaldado, digamos, este conflicto, porque también nosotros sabemos que los peajes no solo están ubicados en el interior, sino que aparte en su mayoría son mujeres, muchas jefas de hogar, y que también estas medidas también pesan y mucho en el interior del país, en las distintas localidades, desde el punto de vista de la economía. Claro. O sea, no es lo mismo si dejan de existir, no sé, para poner un ejemplo, en el peaje de Mercedes, si dejan de existir 30, 40 ingresos, o sea, lo que pesa para esa localidad, desde el punto de vista económico, es importante. Claro, yo sé que con esto no alcanza con decirlo, porque nosotros estamos aparte enfrentados a un gobierno, ¿no?, donde dejó por el camino un tendal en estos 2 años, ¿no?, porque hay cerca de 100.000 personas que comen en las ollas populares, porque hemos perdido cerca de 60.000 puestos de trabajo directo, pero bueno, por eso yo decía, no es una medida aislada la de peaje, pero bueno, tiene esas repercusiones. Entonces yo también aprovechar y saludar a la lucha que vienen encabezando los compañeros y las compañeras de peaje, que es un conflicto largo, no es un conflicto que se resuelve en 2 días, pero bueno, vamos paso a paso. Hasta el día de hoy venimos garantizando, digamos, parte de lo que hemos venido acordando, pero como decimos siempre, no alcanza con que escribamos en un papel, no alcanza solamente con el acuerdo, sino hay después organización social celosa, vigilante de todos los días, que en definitiva vaya garantizando lo que a veces se acuerda en la mesa. Bien, pedí permiso a Willy porque voy a hacer un saludo especial ahora, y al final del bloque saludamos a toda la demás gente que está prendida a la audición y que todavía no hemos saludado. Pero hay 2 personas que no están escuchando solas, sino que están escuchando con un colectivo, y bueno, y nos reclamaban justamente que lo habíamos saludado de forma particular y no a todo el colectivo que está. Por lo tanto, vamos a saludar primero que nada a la barra de la olla Telva Juárez, que está todos los lunes escuchándonos allí en Millán. La barra de Renán.
Está Renan, está un montón de gente allí. Saludos. Muy querida. Siempre están todos los lunes escuchando, así que hoy Telva Juárez de Lecoq y Millán, un saludo grande para todos y todas. Y después tenemos un colectivo también que queremos mucho, que está allí con Washington Otón en la zona de Progreso del Ferrocarril Central, claro que también los compañeros están muy atentos escuchando y que bueno, los conocemos a todos y les mandamos un fuerte abrazo y gracias Washington Otón por estar siempre colectivizando con los compañeros del Centro de Trabajo la información del Zunca y del movimiento sindical. Adelante, Willy, disculpa. Gracias, Jorge. Bueno, Walter, ¿cómo sigue este proceso? Vamos, porque en realidad el Ministerio de Trabajo hoy escuchaba que estaba preocupadísimo, escuchaba en otro medio que estaba preocupadísimo con lo que está pasando con el tema del Citibank, pero en realidad es un gran culpable de que el personaje que tú nombras, porque es un personaje, tome las acciones que va tomando, porque están parados por un gobierno neoliberal que le permite hacer lo que quiere. Nos dimos cuenta con los ejemplos que diste. ¿Cómo se sigue para adelante en este conflicto? Bien, nosotros estamos teniendo una gran adhesión de la organización sindical en la interna. Hay un gran compromiso de todos los compañeros, más allá de los bancos, sino del conjunto de las empresas. El sindicato hoy está agrupando 84 empresas en las cuales tenemos organización sindical de todo tipo de la actividad financiera, desde transportadoras, procesadores de tarjetas de crédito, más allá de bancos, la SAFAP, incluso los trabajadores de la SAFAP. Tenemos una gran adhesión de los compañeros y bueno, estamos tomando las medidas en forma gradual, en forma sorpresiva, en un plan que va a desarrollarse por largo tiempo. Pensamos nosotros hasta que logremos un ámbito en el cual bajemos a tierra la pelota, que es lo más difícil en este momento, bueno, seguir aplicando medidas. Tener cuidado con algunas de las cuestiones que hacen a la población de ingreso fijo, los pagos de salario y los pagos de jubilación, hay que tener especial cuidado en los primeros 10 días de cada mes. Por eso desde la última medida fue el 31, más allá de que las medidas que veníamos haciendo los días anteriores al 31 también acumularon trabajo y generaron procesos que no se podían cumplir inmediatamente levantado la movilización, el paro. Entonces, bueno, hubieron efectos sobre el jueves y viernes que pero bueno, son cosas que escapan a nosotros, son de exclusiva responsabilidad en primer lugar del Citibank, en segundo lugar de la Asociación de Bancos Privados y en tercer lugar de las autoridades de gobierno que no han logrado hacer entender el problema que están metiendo la población. No solamente trabajadores, jubilados, que son los que nosotros vamos a prever de no afectar principalmente en estos primeros 10 días. Pero están perjudicando hasta el comerciante que vende con un POS, que tiene un kiosco, están perjudicando a todo el país por la discusión de 3 puestos de trabajo. Lo primero que nosotros queremos recalcar es que la pérdida de 3 puestos de trabajo no se puede naturalizar, no se puede naturalizar 1, ni 3, ni la cantidad que sea. Y todo lo que uno haga para defender puestos de trabajo no son medidas exageradas, porque exagerado sería si yo el primer día apago las luces. Nosotros hemos sido apostado al diálogo como siempre para negociar esto en silencio, sin afectar a nadie, pero estamos llegando a un nivel por la sordera de la contraparte que estamos haciendo medidas de impacto nacional. Que todavía no hemos llegado al máximo, porque el miércoles fue un pico de movilización, pero movilizamos nada más que el 30% de todos los compañeros, porque esto es gradual, sorpresivo, pausado, pero va a seguir en ascenso. Probablemente lleguemos a mayo del año que viene con la inauguración de la nueva sede del Citibank, con el cual hicimos un paro del Zunca en el mes de mayo. Probablemente lleguemos ahí con el pico mayor de movilización de los casi 11.000 compañeros que tenemos afiliados al sindicato, un sindicato estratégico que tiene, porque por el sistema financiero cruza las líneas sanguíneas de toda la economía del país. Es un sindicato estratégico. Nosotros vamos a seguir movilizados para que abrir un ámbito de negociación, negociar y reincorporar a los compañeros a sus 3 puestos de trabajo.
y también seguir en alerta con todo el resto. Porque evidentemente estamos en un gobierno que tiene determinado signo, que la acumulación de capital se está haciendo solamente en un sentido, los trabajadores en general están perdiendo 18 jornales por año con todas las medidas económicas que se están haciendo, y bueno, tenemos que seguir en alerta porque pueden haber frentes de batalla que se vayan abriendo por la propia dinámica que se está dando y por también la ejecución de estos bancos que estos bancos están rodeados y tienen dentro de sus grupos económicos otras empresas de menor porte. Entonces, bueno, por los puestos de trabajo, por una mayor organización, por salir de este conflicto con lo mejor para los compañeros y con la mayor organización sindical posible, seguimos adelante y bueno, acompañados por muchos sindicatos, por muchos compañeros que nos hacen llegar propuestas incluso y bueno, vamos por ese camino. Bien, Marcelo, un tema que nos tiraron, yo lo considero de esa manera, capaz que me equivoco, para nuestro sindicato, es la reforma o el anteproyecto de la reforma de la Seguridad Social. Porque sale este gobierno, como decía Javito, y mintiendo, cara, hablando mal y pronto, porque te dicen una cosa y no es así, ya hemos rascado, donde en realidad te dicen no afecta a los trabajadores de la construcción y sabemos que es mentira, una mentira encubierta, pero es una mentira al fin, con la complicidad de los medios, no nos olvidemos de eso. ¿Qué nos podés contar en ese tema? Vamos a hablar de reforma. Bueno, puntualmente, para hacer un poco de hincapié también, ¿no? Cómo ha sido nuestro proceso. Y en esto del internacionalismo proletario, cómo nosotros a veces mirábamos las realidades en otro lado. Y sin ser muy extenso, fue puntualmente lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Argentina y en otras latitudes. Estas reformas, entre comillas, la seguridad social solo apuntada no al cómputo jubilatorio, no a las jubilaciones, que obviamente recae en la clase obrera. Esto era algo de lo que queríamos, ¿no? Tratar de generar la condición de quebrar en esa lucha que dimos, casi que quijoteada que hicimos en cuanto a la firma, que obviamente no se pudo y lo decíamos anteriormente. Pero hoy, perdido esa batalla que fue la del referéndum por los 135 artículos, que obviamente establecía esto, ¿no? Una reforma en la seguridad social, que obviamente solo está apuntada para los trabajadores, porque lo que pone de manifiesto es más años de trabajo, menos remuneraciones. Segundo, obviamente, en una condición que es, y lo decía creo que muy acertadamente Javito, tiene un tinte ideológico y hay que discutirlo con la sociedad, porque desgraciadamente afecta, ¿no? Puntualmente que solo los trabajadores tenemos que asumir una política de, obviamente, de baja de lo fiscal y obviamente con los antecedentes que eso tiene. Tiene muchas aristas esto, pero en particular en lo medular. Obviamente hay una propuesta que dice dejarnos a nosotros y los trabajadores de la construcción por fuera de esta reforma, teniendo algunas contemplaciones que no son tales, porque después precisás de otras, ¿no?, decisiones para establecer de que podés entrar en eso o no. Digo a resumidas cuentas, porque no quiero ser muy extenso, pero porque soy, ¿no?, de irme mucho por las ramas, pero que a resumidas cuentas dice que vos precisás, ¿no?, 20 años de trabajo en la industria, de los cuales, ¿no?, 10 tienen que, de esos 10 tienen que ser 8 de corrido, que a lo cual ninguno, o el 90 o el 80%, y no quiero entrar en los datos, porque es un tema que todavía lo tratamos de seguir estudiando con quienes nos están haciendo y obviamente ayudando en la información más fina, para establecer, pero a grandes rasgos y por lo, ¿no?, que podemos sacar en conclusión nosotros, para un trabajador, ¿no?, que tiene la característica, un trabajador de la construcción, que tiene la característica de ser eventual, trabajar de 10 años, es imposible. Imposible, no hay forma. O sea, más allá que no tenemos datos formales, pero sí establecemos que de cada 10 trabajadores, solo 4 en la jubilación nos estamos jubilando por el cómputo jubilatorio que hoy sigue vigente. Entonces, si a eso me dicen, yo tengo que trabajar de los últimos 10 años, 8,
con un montón de... Ya deja de manifiesto que los trabajadores de la construcción no vamos a estar por fuera de esta reforma. Que obviamente también, ¿no? Para no seguir profundizado, por lo menos acaparar la palabra, tenemos una condición que tenemos que ser finos en el traslado de esto con el conjunto de los compañeros y sobre todo haciendo énfasis en la opinión pública de cuál es la gravedad de esto, que nosotros vamos a tener, ¿no? Una condición, una batalla que obviamente es, ¿no? Cómo ponemos de manifiesto que esto es lo que hace solo perjudicar a una parte, la parte, ¿no? De los trabajadores, porque en esto de esta reforma no se atienden otras realidades que deberían atenderse, como es, ¿no? La carga, ¿no? social de los sectores de actividad, y en eso, ¿no? Lo que es el aporte patronal en todas, ¿no? las ramas de actividad, que obviamente en algún caso creo que particularmente en la construcción son los que pagan el 7, otros pagan mucho, 7,5. Sí. Y si lo hilas fino, hasta no llegan a eso. Pero después sí, andan un 5,8 en algún momento. En algunas actividades que son de peso, no llega al 5,8 y otras no llegan ni al 2%. Bien, se nos está haciendo un programa, Jorge, un espacio, el de la hora. Quisiera ver que des en el mensaje, Walter, un mensaje final. Ya nos vamos, tenemos un par de minutos, pero por algo que nos hayamos olvidado, es el momento. Cortito, creo que desarrollamos la situación actual y en qué nos encontramos. Estamos yendo a la Comisión de Legislación Laboral esta semana para reclamar un ámbito, porque de esto se sale negociando. Las medidas van a continuar con las características que hemos definido. Como les decíamos, tenemos un largo periodo que podemos afrontar de conflicto, pero queremos solucionarlo ya. O sea que bueno, está en la voluntad que ponga la contraparte, la voluntad que le haga entender el gobierno nacional que hasta ahora no ha sido escuchado, y bueno, establecer un ámbito y negociar y bueno, solucionar estos problemas. De por medio, en este conflicto tenemos Consejo Salario en febrero próximo. Muy peculiar, pero en febrero lo tenemos. Vamos a estar si no solucionamos esto, que es sencillo de solucionar, se va a sumar otro problema y vamos a seguir intensificando medidas. Por eso les decíamos, nosotros estamos yendo de menos a más, como todas cosas, toda la energía no se gasta en el primer día de batalla, lentamente, pero luego de febrero y hasta mayo tenemos un tiempo muy complicado, y si ha sido complicado la semana pasada, si nosotros le sumamos que vamos a ingresar adentro de las empresas que son clientes de Citibank y del resto del sistema financiero, vamos a generar un problema mucho más grande. Y como ellos dicen, ¿por 3 puestos de trabajo? Sí, por 3 puestos de trabajo vamos a negociar y queremos que continúe. Gracias, compañero. No, gracias a ti. Javito, nos quedaron cortitos, antes que nos corra el operador, quedaron muchos temas. Negociación colectiva, ultraactividad. A mí me gustaría comprometerlos para volver otro día, porque hay muchos temas para tratar, mucho que nos quedó en el tintero para preguntar, porque y profundizar en todo el CDN también, de que se reunió, que hay fecha de congreso, después tenemos elecciones más adelante, todo eso. El CDN hizo un primer balance de la mitad del año y trabajó en líneas generales sobre el plan de acción de lo que queda de este año y primer semestre del año que viene. Pero para terminar, son días, son horas donde todos estamos en cada centro de trabajo, en cada departamento, preparando ese gran paro general de 24 horas para el día 15, sobre todo en contra del modelo de desigualdad que viene promoviendo el actual gobierno. En las próximas semanas yo creo que tenemos para conversar. Para seguir conversando el tema. Vamos, Marcelo. Sí, obviamente un saludo a la audiencia, agradecer nuevamente el espacio y obviamente decir, estamos ante una ofensiva que necesita, ¿no?, que tomemos acciones concretas. Eso es, lo decía Javito, sin ánimo de, y cómo nosotros como gremio nos vamos a preparar para octubre, que tiene que ser lo que rompa los relojes de la participación para cortar con esta embestida que obviamente tiene las consecuencias. Bueno, llegó el invitado. Muchas gracias, Marce. Gracias, Javito. Gracias, Walter. Sí, no se apure. No se apure. Llegó Carlitos Lagarreta. No es así, Carlitos. Queremos invitar a nuestra audiencia para que
estos lunes que viene, sepan que a las 12 de mediodía, hoy vamos a empezar con la departamental Canelones, va a pasar la departamental Montevideo, San José, por lo menos el área metropolitana, y todas aquellas departamentales que tengan la posibilidad de venir al estudio están invitadas para tener su bloque a las 12 de mediodía. Esta es una nueva definición que tomamos con los compañeros del equipo y bueno, y queremos llevarlo adelante. Te queremos, Damián. Te queremos mucho. Sí. Después de la pausa saludamos. Sí, seguimos con la voz del Zunca. ¿Una voz? En construcción. Este es un canal permanente de comunicación concebido desde y para los trabajadores. Hechos, testimonios y la vida misma de los trabajadores de la construcción, su familia y su organización sindical. Diseñado y producido por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Zunca, PIT-CNT.